Me llamo Lucía, y aquella tarde, sentada frente a él por segunda vez, comprendí que hay silencios que pesan más que los gritos. Lo vi quedarse rígido, con la mandíbula tensa, los ojos fijos en la mesa como si acabara de descubrir algo que no esperaba escuchar. Nadie hablaba, el café se enfriaba. Yo ya no sentía el miedo que había sentido antes, sino una calma extraña, peligrosa. En ese instante, supe que, pasara lo que pasara después, nada volvería a dolerme igual. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, tengo que volver 2 meses atrás. Al principio de todo, 2 meses antes, mi vida era sencilla. Trabajaba, volvía a casa, cenaba sola muchas noches y revisaba el teléfono como quien no espera nada, pero aún así espera. Entonces apareció Daniel. No fue brusco ni intenso al principio, fue paciente, educado, correcto. Me escribió una mañana cualquiera, comentó una foto inocente, y yo respondí sin pensar demasiado. No sabía que esa respuesta iba a abrir una puerta que no se cerraría fácilmente. Durante casi 2 meses hablamos todos los días, al principio mensajes cortos, luego conversaciones interminables, buenos días que llegaban temprano, como si pensara en mí al despertar, audios por la noche, con su voz grave, pausada, hablándome de su día, preguntándome por el mío. Se reía de mis historias, decía que le gustaba cómo pensaba, que yo tenía algo especial. Y yo le creí. Nos hicimos parte de la rutina del otro sin darnos cuenta. Si pasaban horas sin escribir, lo notaba. Si veía su nombre aparecer en la pantalla, sonreía sin querer. Me hablaba de planes futuros con una naturalidad que me desarmaba, de lugares a los que podríamos ir, de cafés que le gustaría enseñarme, de paseos largos hablando de todo y de nada. Nunca prometía nada de forma explícita, y quizá por eso parecía sincero. Además, siempre decía lo correcto. Si yo dudaba de mí, él me tranquilizaba. Si me sentía cansada, me decía que era fuerte. En su forma de hablar había atención, interés, una supuesta sensibilidad que yo no ponía en duda. Cuando me dijo que vendría a mi ciudad, algo se encendió dentro de mí. No fue euforia, fue una sensación tibia, profunda, como cuando reconoces algo que llevabas tiempo esperando sin saberlo. Por fin, vamos a vernos, escribió. Y esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Pensé en su sonrisa a través de una pantalla y me pregunté si en persona sería igual. Pensé en cómo sonaría su risa sin un micrófono de por medio. Pensé en mí, viéndolo por primera vez. Los días previos fueron una mezcla de ilusión y nervios. Me descubrí repasando conversaciones antiguas, leyendo mensajes como si fueran pistas de algo importante. Me dije que no debía idealizarlo, que solo era una cita, que nada estaba asegurado. Pero aún así, algo dentro de mí se acomodaba como si se preparara para un cambio. Nunca me habló de su ex al principio, solo mencionó vagas decepciones, relaciones que no habían funcionado porque no lo comprendían. Yo asentía, empática, creyendo que todos cargamos historias incompletas. No me parecía extraño, al contrario, me parecía humano. Hoy, sabiendo cómo terminaría todo, puedo ver las señales con claridad, las pequeñas grietas en su discurso, ciertos comentarios envueltos en humor, la necesidad constante de validación. Pero en ese momento yo solo veía a un hombre atento que había entrado en mi vida con mensajes amables y palabras justas. Por eso, cuando llegó el día de nuestro encuentro, no tenía miedo, tenía expectativa. Y eso, ahora lo sé, fue lo que más caro me costó. El día amaneció soleado, de esos que parecen prometer algo bueno, aunque no digan exactamente qué. La luz entraba por la ventana sin pedir permiso y me desperté antes de que sonara la alarma. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el ruido lejano de la calle y sintiendo ese cosquilleo incómodo en el estómago que mezcla ilusión y nervios. Hoy iba a conocerlo. Hoy Daniel dejaba de ser solo letras en una pantalla y una voz en mis auriculares. Me levanté despacio, como si el tiempo tuviera otra densidad. Preparé café, pero apenas lo probé, mi mente estaba demasiado ocupada imaginando el encuentro una y otra vez. Me preguntaba si nos reconoceríamos al instante o si habría ese segundo incómodo de duda. Me preguntaba si olería como imaginaba,
si su altura sería la misma que en las fotos, si su forma de mirarme me haría sentir cómoda o expuesta. Abrí el armario y me quedé quieta varios minutos. Nada me parecía del todo correcto. No quería exagerar, pero tampoco quería parecer descuidada. Al final elegí algo simple: una falda corta, una camiseta lisa, zapatillas cómodas. Nada que gritara «estoy esforzándome», nada que no fuera yo. Me miré en el espejo y respiré hondo. Me veía bien, normal, real. Me recogí el pelo sin demasiada atención y añadí un poco de perfume, el de siempre, el que uso cuando quiero sentirme segura. Mientras me maquillaba apenas, recordé algunas de nuestras conversaciones. Él decía que le gustaba lo natural, que no entendía a las mujeres que se escondían detrás de capas de maquillaje. Sonreí al pensar que, al menos en eso, estaba tranquila. No estaba fingiendo nada. O eso creía. Salí de casa con tiempo de sobra. No quería llegar tarde, pero tampoco demasiado pronto. El parque estaba a 15 minutos caminando y decidí ir andando para calmar los nervios. El aire era tibio, agradable, y la ciudad parecía más amable de lo habitual. Gente paseando perros, parejas sentadas en los bancos, niños riendo. Todo seguía como siempre, ajeno a mi pequeña tormenta interna. Durante el camino revisé el teléfono más de una vez. Ningún mensaje nuevo, pero sabía que estaba en camino. Habíamos quedado claros con el lugar y la hora. «Te espero cerca de la fuente», me había dicho la noche anterior. Recordé su último audio, tranquilo, casi tierno, deseándome buenas noches. Eso me dio cierta calma. Al llegar al parque disminuí el paso. De pronto todo me pareció demasiado real. Busqué la fuente con la mirada y la encontré enseguida. Me acerqué y me apoyé en el borde, fingiendo observar el agua. En realidad estaba atenta a cada movimiento a mi alrededor. Cada hombre que se acercaba me hacía girar la cabeza, preguntándome si sería él. Me di cuenta de que sonreía sola, nerviosa. Pensé que quizá estaba exagerando, que al final solo era una cita, pero también sabía que no lo era del todo. 2 meses hablando todos los días no eran poca cosa. Habíamos compartido pensamientos, inseguridades, risas. Había cierta intimidad que no se crea de la nada. Miré la hora. Faltaban 5 minutos. Respiré hondo e intenté relajar los hombros. Me dije que no esperaba nada concreto, que dejaría que las cosas fluyeran. Me repetí que estaba ahí para conocerlo, no para agradar a toda costa, aunque en el fondo deseaba que le gustara. Deseaba que todo ese intercambio de palabras tuviera sentido. El sol me daba de frente y entrecerré los ojos. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos, acercándose por el camino principal. Lo reconocí antes de confirmar que realmente era él. Algo en su forma de caminar, en la manera segura en que avanzaba, me hizo saberlo. Mi corazón dio un pequeño salto. Sin saberlo todavía, ese momento marcaba el inicio de algo que no imaginaba cómo terminaría. Y mientras él se acercaba, sonriendo, yo aún creía que este día soleado iba a ser un recuerdo bonito. No sabía que también sería el comienzo de mi desilusión. Lo vi con claridad cuando estuvo a unos metros de mí. Daniel sonreía, una sonrisa abierta, segura, como si el mundo estuviera exactamente donde debía estar. Sentí un alivio inmediato. No era una sonrisa forzada ni tímida. Era la misma que había visto tantas veces en fotos. Yo también sonreí, casi por reflejo, con una mezcla de emoción y nervios que me tensó el pecho. Nos quedamos frente a frente un segundo demasiado largo. Ese instante extraño en el que dos personas deciden cómo saludar después de haberse conocido, tanto sin tocarse nunca. Él dio un paso al frente y me abrazó. Fue un abrazo correcto, breve, un poco rígido. Noté su cuerpo tenso, como si también estuviera midiendo la situación. Aún así, me pareció normal. Yo también lo estaba. «Por fin», dijo, separándose levemente para mirarme. «Por fin», repetí, como si esa palabra lo explicara todo. Empezamos a caminar sin un rumbo exacto, bordeando el parque. Al principio hablamos de cosas simples: el viaje, el clima, el lugar. Su voz en persona era prácticamente igual a la de los audios, lo cual me tranquilizó. Escucharlo ahí, tan cerca, me daba la sensación de que todo encajaba. Me miraba cuando hablaba, asentía, parecía atento. Yo le contaba anécdotas y él se reía en los momentos justos. Nada parecía fuera de lugar.
Sentí como poco a poco mis hombros se relajaban. La incomodidad inicial fue desapareciendo y dio paso a esa naturalidad que solo surge cuando no tienes que pensar cada palabra. Hablamos de música, de viajes imaginados, de tonterías, incluso hubo silencios cómodos, esos que no piden ser llenados de inmediato. Caminábamos despacio, al mismo ritmo, como si lo hubiéramos hecho antes. Eres igual a como te imaginaba, dijo en un momento. Me sorprendió y sonreí. ¿Eso es bueno? Sí, respondió sin dudar. Incluso mejor. Ese comentario me hizo sentir especial, validada. No lo analicé demasiado. En ese momento lo acepté como un gesto bonito. Yo también pensaba que él se parecía bastante al Daniel que había conocido a través del teléfono, quizá un poco más serio, pero no lo atribuí a nada concreto. Era normal estar un poco contenido en un primer encuentro. Seguimos caminando mientras me hablaba de su trabajo, de cosas que ya conocía, pero que ahora sonaban distintas, más reales. Yo lo escuchaba con atención. Me gustaba observar sus gestos, la forma en que movía las manos al explicar algo, cómo fruncía el ceño cuando pensaba. Había algo en él que me imponía ligeramente, una seguridad que antes confundía con atractivo. Pasamos cerca de un rincón del parque donde la luz se filtraba entre los árboles de una forma especial. Me detuve sin pensarlo. Aquí es bonito, dije. ¿Te importa si hacemos una foto? Claro, respondió, aunque su tono fue neutro. Busqué el ángulo rápidamente, como siempre hago, y sin pensarlo demasiado le di mi teléfono. Era un gesto sencillo, automático. Caminé unos pasos atrás y me acomodé el pelo. En ese momento aún me sentía relajada, confiada. Pensaba que esa foto sería un recuerdo agradable, algo que quizá miraría dentro de unos años con una sonrisa. Lo miré esperando que levantara el teléfono, y lo hizo, pero algo en su expresión me desconcertó de inmediato. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro estaba inexpresivo, casi aburrido. Tomaba las fotos sin entusiasmo, como si fuera una tarea inútil. Sentí una pequeña punzada en el estómago, una alerta suave que intenté ignorar. ¿Así está bien?, pregunté, intentando sonar normal. Sí, supongo, respondió. Ese supongo se quedó flotando entre nosotros. Me acerqué para ver las fotos, buscando convencerme de que estaba exagerando. Eran correctas, nada fuera de lo normal, pero él ya había guardado silencio. Guardé el teléfono y retomamos la caminata. Por fuera sonreía, seguía hablando, pero algo en el ambiente había cambiado. Aún no sabía por qué, aún no entendía qué había provocado ese giro invisible. Solo sentía una incomodidad nueva, sutil, como cuando una nube pasa frente al sol sin cubrirlo del todo. Me dije que estaba imaginando cosas, que no debía sobreanalizar cada gesto, pero mi cuerpo ya había tomado nota. Seguimos caminando, pero la naturalidad empezaba a resquebrajarse. Yo aún creía que era algo pasajero. No sabía que esa primera sonrisa suya, tan segura y abierta, había sido también la última que vería ese día. Cuando terminé de revisar las fotos, fingí tranquilidad, aunque por dentro algo ya no encajaba. Las imágenes eran normales, incluso bonitas, pero no pude ignorar la sensación de haber interrumpido algo, como si pedir esa foto hubiese roto un equilibrio invisible. Guardé el teléfono en el bolso y alcé la vista buscando su expresión, esperando encontrar de nuevo esa sonrisa inicial que me había dado confianza unos minutos antes. No estaba allí. Daniel caminaba a mi lado, pero ligeramente adelantado ahora. Sus manos estaban en los bolsillos y su mirada se perdía en algún punto del parque que no me incluía. Me esforcé por mantener la conversación, como si nada hubiera pasado. ¿Te gusta este lugar?, pregunté. Sí, está bien, respondió sin mirarme. Ese está bien sonó vacío. No había calidez ni interés. Me sentí torpe, como si estuviera insistiendo en algo que solo yo quería sostener. Durante unos minutos seguimos caminando en silencio. Yo intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Me decía que quizá estaba cansado del viaje, que tal vez no se sentía cómodo con las fotos, que no debía sacar conclusiones apresuradas. Siempre he sido buena justificando a los demás. Decidí hablar de nuevo, cambiar de tema, recuperar la ligereza de antes. Le conté algo gracioso que me había pasado en el trabajo, una historia que por mensajes siempre lo hacía reír. Esta vez sonrió apenas,
una curvatura mínima en los labios, sin mirarme a los ojos. Asintió más por compromiso que por interés. Sentí cómo mi entusiasmo se desinflaba poco a poco. Empecé a observarlo con más atención. No como antes, con curiosidad, sino con una alerta nueva. Noté que ya no caminaba a mi ritmo, que su cuerpo estaba cerrado, que respondía con monosílabos. El contraste era demasiado evidente para ignorarlo. Ese no era el Daniel atento que me mandaba audios de 5 minutos, preguntándome cómo había dormido. Una duda incómoda empezó a tomar forma en mi cabeza. ¿Había hecho algo mal? Repasé mentalmente cada gesto desde que nos vimos. El abrazo, las palabras, la caminata, la foto, todo parecía normal. Nada justificaba ese cambio repentino. Y sin embargo, ahí estaba, palpable. Intenté bromear, suavizar el ambiente. ¿Todo bien? Te noto un poco callado. Me miró un segundo, como sorprendido por la pregunta. Sí, sí, todo bien, dijo, pero su tono no acompañaba las palabras. Ese fue el momento en que lo sentí con claridad. Algo se había enfriado. No fue un golpe brusco, fue un descenso lento de temperatura, como cuando el sol se esconde sin avisar. Y yo estaba en medio, sin entender por qué. Caminamos unos metros más hasta que llegamos a una zona con bancos a la sombra. Me senté un momento fingiendo cansancio, esperando que eso nos diera una excusa para detenernos y quizá reconectar. Él se sentó a mi lado, pero mantuvo una distancia incómoda. Miraba el reloj con frecuencia. Cada gesto suyo me hacía más consciente del silencio. Empecé a sentirme pequeña, no insegura de mi cuerpo todavía, sino de mi presencia, como si, de repente, yo ocupara más espacio del que debía. Había algo en su actitud que me colocaba en una posición defensiva sin haberme acusado de nada explícitamente, y eso era lo más perturbador. Si quieres, podemos ir a tomar algo, propuse. Hay un café cerca. Esperaba un poco de alivio, alguna señal de entusiasmo. En cambio, suspiró levemente. Bueno, si quieres, ese si quieres me atravesó. Yo quería, pero no quería ser la única. Aún así, asentí. Nos levantamos y caminamos en dirección al café. Yo iba construyendo sonrisas por pura inercia, tratando de sostener una imagen de normalidad que ya se estaba resquebrajando por dentro. Mientras avanzábamos, supe que algo importante había cambiado después de aquella foto. No sabía qué ni por qué, pero mi intuición insistía con una fuerza que no pude ignorar, y por primera vez desde que lo conocía sentí una punzada clara de decepción, no de él exactamente, sino de la expectativa que había construido. Aún no sabía que ese frío apenas estaba comenzando. El frío no llegó de golpe. Se deslizó despacio entre los silencios, en los espacios donde antes había risas. Caminábamos hacia el café y yo sentía que cada paso era un esfuerzo consciente por no mostrar lo incómoda que estaba. Daniel seguía a mi lado, pero ya no conmigo. Su presencia se había vuelto distante, casi ajena, como si hubiera comenzado a borrarme sin previo aviso. Intenté seguir hablando, no porque tuviera algo urgente que decir, sino porque el silencio empezaba a pesar demasiado. Le pregunté por el viaje, por el hotel, por cualquier cosa que mantuviera la conversación a flote. Sus respuestas eran cortas, apagadas, murmuraba más de lo que hablaba. Había perdido la expresividad en el rostro, como si algo lo hubiera decepcionado profundamente, aunque yo no sabía qué. Me sentí torpe, incómoda, dentro de mi propio cuerpo. Por primera vez ese día fui consciente de cómo caminaba, de cómo se movían mis piernas con la falda, de cómo el sol marcaba cada curva sin pedirme permiso. No porque pensara que estuviera mal, sino porque su actitud me obligaba a mirarme desde una distancia crítica que no había elegido. Entramos al café y agradecí el sonido de las tazas, las voces ajenas, la música suave de fondo. Necesitaba ese ruido para no escuchar mis propias dudas. Elegimos una mesa pequeña junto a la ventana. Yo me senté frente a él, esperando que la cercanía forzada rompiera la barrera que se había creado. No ocurrió. El camarero se acercó y pedimos. Yo, un café con leche. Él, un espresso. Ni siquiera hubo una broma, ni una sugerencia compartida. Todo era funcional,
mecánico. Mientras esperábamos, jugueteé con la cucharilla sin atreverme a sostenerle la mirada demasiado tiempo. Cuando lo hacía, encontraba una expresión neutra, casi ausente, como si ya estuviera en otro lugar. «Estás muy callado», dije al final, incapaz de seguir ignorándolo. Suspiró, apoyando la espalda en la silla. «Es que eres un poco diferente a como te imaginaba», respondió. No fue un insulto directo, pero tampoco una explicación. Sentí un nudo en el estómago. «¿En qué sentido?», pregunté con cuidado. Se encogió de hombros. «No sé, diferente». Ese no sé me dejó aún más desarmada. No había nada concreto a lo que aferrarme, ninguna crítica clara que pudiera entender o cuestionar. Era una sensación vaga pero cargada de juicio. Me quedé callada unos segundos, intentando no reaccionar desde la inseguridad. «¿Eso es malo?», me atreví a decir. Daniel bajó la mirada a la mesa. «No he dicho eso», pero tampoco dijo lo contrario. Llegaron los cafés. El mío humeaba, el suyo estaba intacto. Tomé un sorbo para ocupar las manos, para recordarme que seguía allí, que era real. El ambiente entre nosotros era espeso. Cada vez que intentaba retomar algo de lo que habíamos construido por mensajes, chocaba con un muro invisible. Empecé a entender que ese no era un simple mal día. Había algo más profundo en su actitud, algo que no tenía que ver con el cansancio ni con los nervios. Me observaba de forma distinta, con una evaluación silenciosa que me hacía sentir examinada, no como persona, sino como una suma de detalles. Yo seguía siendo amable, educada, intentando mantener la compostura, pero por dentro empezaba a doler. Dolía la comparación implícita con una imagen que no conocía. Dolía sentir que ya no cumplía una expectativa que nunca me había sido revelada. El frío se instaló definitivamente en mí en ese momento. No físico, sino emocional. Esa sensación clara de estar sentada frente a alguien que ya había decidido algo sobre mí. Y lo peor no era su distancia, sino darme cuenta de que el Daniel que había conocido durante 2 meses quizá nunca había estado realmente ahí. Aún así, me aferré a una última esperanza, que aquello fuera solo un mal comienzo, un choque inicial, algo que se arreglaría con el tiempo. Sonreí, le hice una pregunta más, fingí normalidad, pero el daño ya estaba hecho, aunque todavía no entendía completamente de dónde venía. El frío no se iría al entrar en calor. Al contrario, apenas estaba aprendiendo a reconocerlo. Pedimos algo para acompañar el café casi por inercia, como si todavía estuviéramos interpretando un papel aprendido. El camarero volvió a la mesa y preguntó si queríamos ver la carta de postres. Yo asentí sin pensarlo demasiado. Daniel dudó un segundo, luego también dijo que sí. Fue una decisión pequeña, insignificante en apariencia, pero marcó un antes y un después. Mientras miraba la carta, intenté reconectar conmigo misma. Pensé que quizá necesitaba relajarme, dejar de analizar cada gesto suyo. Estaba allí para disfrutar, para conocer a alguien, no para juzgarme. Elegí una tarta sencilla, nada exagerado. Él pidió lo mismo, aunque sin demasiado interés. Su tono seguía siendo plano, distante, como si cada palabra costara más de lo necesario. El camarero se fue y nos quedamos solos otra vez. Yo observaba la calle a través del cristal, intentando respirar con normalidad. Sentía un cansancio emocional prematuro, como si ese encuentro se hubiera alargado demasiado en muy poco tiempo. Daniel miraba su teléfono, luego lo dejaba sobre la mesa boca abajo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Cuando llegaron los postres, el aroma dulce contraste con el ambiente frío. El camarero los dejó frente a nosotros y se retiró. Yo sonreí por educación, agradecida por ese pequeño placer sencillo. Tomé el tenedor y justo cuando iba a probar el primer bocado, escuché su voz. «Tal vez no deberías comer postres». Me quedé congelada. La frase fue dicha con aparente normalidad, como si no tuviera peso, como si fuera un comentario cualquiera. Lo miré, esperando una sonrisa, una broma, algo que suavizara esas palabras. No había nada, su expresión era seria, casi evaluadora. «¿Por qué?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Encogió ligeramente los hombros. «Nada, no son muy saludables». Miré mi plato, luego el suyo. Él ya había empezado a comer sin dudar, llevando el tenedor a la boca como si no hubiera dicho nada importante.
Ese gesto fue el que más me dolió, la naturalidad con la que se permitía algo que a mí me cuestionaba. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de vergüenza, rabia y confusión. No entendía de dónde venía ese comentario, ni por qué había sentido la necesidad de hacerlo en voz alta. Intenté responder con una sonrisa que no llegó a los ojos. Bueno, supongo que algún día se puede, dije. No respondió. Siguió comiendo. Yo también llevé el tenedor a la boca, pero el sabor ya no era el mismo. Cada bocado pesaba, no por culpa del azúcar, sino por la sensación de estar siendo observada, medida, comparada con algo que yo no conocía. Por primera vez ese día sentí que mi cuerpo era un problema que había que corregir. No me habló mientras comíamos. El ruido de los cubiertos chocando contra el plato se volvió incómodo. Yo masticaba despacio, intentando procesar lo que había ocurrido sin reaccionar de forma impulsiva. Parte de mí quería defenderse, decirle que no tenía derecho a comentar lo que yo comía, que no le había pedido su opinión. Otra parte, más silenciosa, se preguntaba qué había hecho para merecer eso. Cuando levanté la vista, lo encontré mirándome de una forma que no supe interpretar. No era deseo, tampoco cariño. Era como si estuviera analizando algo que no le convencía del todo. Bajé los ojos de inmediato. Me sentí expuesta de una forma que nunca había experimentado antes. Recordé entonces algunas frases suyas de los mensajes, comentarios sueltos sobre disciplina, sobre cuidarse, sobre cómo a él no le gustaba la gente que no se controlaba. En su momento me habían parecido opiniones personales, incluso admirables. Ahora, vistas desde ese contexto, adquirían otro sentido. Terminamos el postre en silencio. Yo dejé la mitad. De pronto había perdido el apetito. Daniel se terminó el suyo sin problema, limpiando el plato con indiferencia. Cuando el camarero vino a retirar las tazas, preguntó si todo estaba bien. Yo asentí automáticamente. Daniel hizo lo mismo, pero no lo estaba. Por dentro algo se había roto con un sonido seco y definitivo. No fue una explosión, fue una grieta profunda. Entendí que ese comentario no había sido casual, ni inocente. Había sido una forma de marcar territorio, de establecer una diferencia, de colocarse por encima sin levantar la voz. Pagué mi parte y nos levantamos. Mientras nos dirigíamos a la salida, sentí un silencio nuevo dentro de mí, uno más frío, más consciente. Ya no estaba buscando agradarle, estaba protegiéndome, porque en algún lugar muy claro de mi interior supe que ese no sería el último comentario que intentaría hacerme sentir menos. Y sin embargo, aún no sabía hasta qué punto podía llegar a doler. Caminamos un rato más después del café, pero ya no era un paseo, era una despedida que ninguno nombraba. Él avanzaba con las manos en los bolsillos, mirando el suelo, lanzando comentarios sueltos sin continuidad. Yo respondía por educación, no por ganas. Sentía el cuerpo pesado como si arrastrara algo invisible. No insistí en quedarnos más tiempo juntas, ni propuse otro lugar. Algo en mí sabía que no valía la pena. Al llegar a una esquina cercana a mi casa, se detuvo. Bueno, yo creo que ya me voy, dijo sin mirarme del todo. Vale, respondí. Hubo un segundo incómodo. No hubo abrazo, apenas un gesto torpe con la mano, una sonrisa rápida que no alcanzó a formarse. Se dio la vuelta y empezó a caminar sin mirar atrás. Me quedé quieta observándolo alejarse, sintiendo una mezcla absurda de alivio y tristeza. No porque se fuera él, sino porque se iba la ilusión que yo había cuidado durante semanas. Subí a casa con el nudo en la garganta, me quité los zapatos, dejé el bolso en la silla y me senté en la cama sin encender la luz. Todo estaba en silencio. Entonces miré el teléfono. Ningún mensaje. No esperaba una disculpa, pero sí alguna señal de normalidad. Algo que indicara que ese encuentro incómodo podía reencauzarse. Pasó una hora, luego 2. Yo le escribí. Primero, algo neutro. ¿Llegaste bien? No respondió. Más tarde, intenté algo más honesto, sin reproches. Hoy te sentí distante. ¿Todo bien? Nada. El silencio se iba volviendo más pesado con cada minuto. La noche avanzaba y yo seguía despierta. Pensaba en cada momento del día, repasando escenas como si ahí escondieran una explicación lógica. Intenté no culpabilizarme, pero era difícil. El cuerpo aprende rápido a dirigir las dudas hacia adentro.
Me pregunté si la falda había sido mala idea, si la foto había mostrado algo que no debía, si el postre había sido el detonante real y no solo una excusa. Cerca de la medianoche, cuando ya estaba a punto de dejar el teléfono y aceptar que no habría respuesta, vibró la pantalla. Era él. El mensaje no era largo, no había saludo, no había emoción. ¿Por qué no me avisaste de que tienes celulitis? Sentí que el aire me faltaba. Leí la frase varias veces, como si en algún momento fuera a cambiar, como si no pudiera ser real. El corazón me empezó a latir con fuerza, no de nervios, sino de shock. Esa palabra, escrita con tanta ligereza, cayó sobre mí como un golpe directo al pecho. Durante unos segundos no supe qué hacer. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí calor en la cara, los ojos húmedos, las manos temblando. No por la palabra en sí, sino por lo que implicaba, por el derecho que se había tomado, por la crueldad envuelta en normalidad. Respiré hondo varias veces antes de contestar. Intenté no responder desde el dolor. Daniel, prácticamente todas las mujeres tienen celulitis, escribí. Es algo normal. La respuesta llegó rápido, como si la estuviera esperando. No todas, mi ex no tenía. Esa frase terminó de romper algo dentro de mí. No fue solo una comparación, fue una sentencia, un mensaje claro. Yo no estaba a la altura de un estándar que él sí había conocido. Me sentí reducida a una superficie, a una textura, a una imagen defectuosa frente a un ideal que no me pertenecía. No lloré enseguida, me quedé mirando la pantalla en silencio, con una calma extraña. Era como si una parte de mí se hubiera apagado para protegerse. Pensé en todos los mensajes amables, en las risas compartidas, en la atención que creí genuina. Todo se reordenó bajo una luz nueva, mucho más oscura. No le respondí más esa noche. Dejé el teléfono boca abajo y me tumbé mirando el techo. El dolor llegó después, despacio, cuando la incredulidad dio paso a la conciencia. Entendí que no se trataba de una opinión torpe ni de una falta de tacto aislada. Era una forma de mirar al otro, de colocarse por encima, de herir sin levantar la voz. Esa noche casi no dormí, no porque quisiera una explicación, sino porque estaba empezando a aceptar una verdad incómoda. El hombre que había conocido por mensajes no existía, y el que sí existía acababa de mostrarme su verdadera forma de tocar, no con las manos, con las palabras. La despedida fue tan fría como breve, y aún así me dejó exhausta. Caminamos unos metros más después del café, pero ya no había nada que sostener. No existía la tensión previa al beso, ni la incomodidad dulce de un primer encuentro, solo un vacío incómodo que crecía con cada paso. Daniel parecía apurado, como si cumplir con verme hubiera sido una obligación que ya había tachado de su lista. Bueno, creo que ya me voy, dijo al llegar a una esquina sin detenerse del todo. Sí, respondí. Gracias por venir. No me miró al decir adiós. No hubo abrazo, ni un roce casual, ni una frase amable para cerrar el encuentro. Apenas un gesto con la cabeza antes de darse vuelta y marcharse. Yo me quedé quieta un momento, observando cómo se alejaba entre la gente, sintiendo una punzada extraña que no era exactamente tristeza. Era más bien la sensación de haber entregado algo que no fue recibido. Subí a casa en silencio. Cada escalón parecía amplificar mis pensamientos. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la silla y me senté en la cama sin siquiera encender la luz. La habitación estaba quieta, demasiado. Me rodeaba una sensación de irrealidad, como si el día hubiera sido una mala interpretación de algo que pensé conocer bien. Miré el teléfono, nada, ningún mensaje. Me dije que era normal, que quizá estaba cansado, que el viaje había sido largo. Intenté defenderlo una vez más, incluso después de todo. Aún así, algo dentro de mí se encogía con cada minuto que pasaba. Le escribí yo, al principio un mensaje neutro, casi automático. ¿Llegaste bien? No hubo respuesta. Pasó una hora, luego otra. El silencio empezaba a doler más que cualquier palabra. Volví a escribir, esta vez siendo honesta sin acusar. Hoy te sentí distante. ¿Todo bien? El mensaje quedó en visto. Nada más. La noche avanzaba y yo seguía despierta, repasando cada momento del encuentro con una precisión cruel. Recordé su mirada al tomar la foto, el comentario del postre, su forma de alejarse poco a poco.
Intenté encontrar un error claro que pudiera corregir, algo concreto que justificara todo. No lo había. Cerca de medianoche, cuando ya estaba a punto de dejar el teléfono y resignarme a no tener respuesta, la pantalla se iluminó. Era Daniel. El mensaje era corto, directo, sin saludo, sin contexto. ¿Por qué no me avisaste de que tienes celulitis? Sentí un vacío inmediato en el estómago, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Leí el mensaje una y otra vez, esperando haber entendido mal, esperando que fuera una broma torpe. No lo era. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero no por nervios, sino por incredulidad pura. Durante unos segundos no reaccioné. El cuerpo se adelantó a la mente. Calor en la cara, manos temblando, ese impulso primitivo de esconderse. No porque la palabra me definiera, sino porque había sido usada como un arma, porque alguien que apenas me conocía había decidido reducirme a eso. Respiré hondo antes de responder. No quería escribir desde el llanto. Daniel, prácticamente todas las mujeres tienen celulitis, contesté. Es algo normal. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido. No todas, mi ex no tenía. Esa frase me atravesó con más fuerza que la anterior. No era solo una comparación, era un juicio definitivo, un mensaje claro. Yo no estaba a la altura, sentí vergüenza, rabia y tristeza mezcladas en una misma sensación difícil de separar. Me vi a mí misma caminando delante de él en el parque, sin saber que estaba siendo evaluada como un producto defectuoso. No le respondí más esa noche. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo, como si así pudiera silenciar también lo que sentía. Me tumbé en la cama mirando al techo, con los ojos abiertos, escuchando mi propia respiración. Las lágrimas llegaron más tarde, cuando la incredulidad dejó paso a la comprensión. Entendí entonces que no se trataba de un comentario aislado, ni de falta de tacto. Era una forma de mirar al otro, de situarse por encima, de herir sin levantar la voz, de usar la intimidad construida para atacar justo donde duele. Esa noche casi no dormí, no porque esperara otro mensaje, sino porque mi mente empezaba a reconstruir todas nuestras conversaciones bajo una luz nueva. Palabras que antes me parecieron inofensivas, ahora adquirían un sentido distinto. Y por primera vez, en lugar de preguntarme qué había hecho mal yo, empecé a preguntarme quién era realmente él. Todavía no sabía lo que haría después, solo sabía que algo había cambiado para siempre y que ya no había vuelta atrás. No pude dormir casi nada. Cuando amaneció, sentía el cuerpo pesado y la mente demasiado despierta. Me levanté tarde, sin ganas de nada, con una sensación extraña de resaca emocional. El mensaje seguía ahí, aunque no lo mirara. Sabía exactamente dónde estaba, como una herida que no necesitas ver para saber que existe. Abrí el teléfono con cuidado, como si pudiera morderme. No había más mensajes suyos, ninguna disculpa. Ningún intento de suavizar lo dicho. Ese silencio confirmó algo que ya intuía. Para él, aquello había sido normal, aceptable, incluso lógico. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. Pensé que quizá debería bloquearlo, borrarlo, fingir que nunca había ocurrido. Pero había algo que no me dejaba hacerlo todavía, una inquietud profunda. No solo quería alejarme, quería entender. Necesitaba saber si lo que había vivido era una excepción o una regla. Entré de nuevo en su perfil. Lo observé con una atención distinta a la de antes. Sus fotos, sus comentarios, sus frases cuidadosamente calculadas. De pronto, todo me pareció excesivamente pulido, demasiado correcto. Vi a una chica etiquetada en varias fotos antiguas. Siempre aparecía cerca de él, demasiado cerca. No hacía falta ser muy lista para entenderlo. Sentí una punzada de duda, luego curiosidad, después decisión. Le escribí. No sabía exactamente qué decir, así que fui directa pero educada. Le expliqué brevemente que había conocido a Daniel, que habíamos hablado mucho, que nos habíamos visto el día anterior. No añadí detalles, no me victimicé, solo pregunté, casi con miedo a la respuesta. ¿Tú estuviste con él? La respuesta no tardó tanto como pensé. Sí, soy su ex. Leí esa frase varias veces. Algo dentro de mí se tensó, como si acabara de abrir una puerta que daba a una habitación oscura, pero necesaria. Dudé unos segundos antes de seguir leyendo. ¿Todo bien?, añadió.
Respiré profundo y le conté lo justo, que había sido frío, que había hecho comentarios sobre mi cuerpo, que me había escrito de noche para decirme algo hiriente. No usé la palabra celulitis. No hizo falta. Su respuesta fue inmediata, demasiado clara. Lo siento, sé exactamente de qué hablas. Esa frase me heló más que cualquier insulto, porque confirmaba que no estaba sola, que no había sido una exageración mía, que no había malinterpretado nada. Siguió escribiendo. Es muy narcisista. Le gusta humillar a la gente, sobre todo cuando se siente inseguro. Siempre necesita sentirse superior. Yo leía en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Cada frase encajaba con una precisión inquietante. Al principio es encantador, continuó. Te hace sentir especial, diferente. Pero en cuanto se siente cómodo, empieza a atacar. Le pregunté por qué. Tardó unos segundos en responder. Tiene muchos complejos, escribió, especialmente con su cuerpo, sobre todo con su tamaño. Ahí lo entendí todo. No sentí alegría ni alivio. Sentí claridad, como cuando una imagen borrosa por fin enfoca. De repente, cada gesto, cada comentario, cada mirada adquiría sentido. No era yo, nunca había sido yo. Era su necesidad constante de rebajar al otro para no mirarse a sí mismo. Me contó más, cómo criticaba sutilmente su ropa, su forma de comer, cómo opinaba sobre cuerpos ajenos con una naturalidad cruel, cómo comparaba constantemente, cómo utilizaba la intimidad como arma, cómo, cuando ella empezó a defenderse, él la acusó de ser demasiado sensible. Me reconocí en cada línea, cerré la conversación con un agradecimiento sincero, no por desahogarse conmigo, sino por darme algo que yo sola no había podido darme todavía: validación, pruebas, verdad. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé quieta. No lloré, algo en mí había cambiado de lugar. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo: lucidez, una calma peligrosa, silenciosa. Por primera vez desde el mensaje nocturno no me sentí humillada, me sentí despierta, y entonces, sin que lo planeara del todo, una idea empezó a formarse en mi cabeza, no como venganza impulsiva, sino como un acto consciente. Yo ya no quería explicaciones, no quería que entendiera mi dolor, quería que se viera reflejado. Así fue como empezó el juego. No le escribí de inmediato, necesitaba que la calma se asentara, que no sonara a impulso ni a herida abierta. Sabía exactamente qué tipo de reacción esperaba a alguien como él: confrontación, reproche, rabia. Todo eso lo habría colocado en una posición cómoda, la de siempre, la del que provoca y luego señala la reacción ajena para justificarse. Yo no iba a darle eso. Pasó un día completo sin contacto. Lo dejé en visto cuando escribió algo trivial, como si nada hubiera pasado, un simple hola sin mayúsculas, sin contexto, lanzado como un anzuelo. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba aprendiendo a tomar el control del ritmo. Sabía, gracias a su ex, que el silencio lo inquietaba más que cualquier palabra. Al día siguiente fui yo quien escribió. Estuve pensando en lo que me dijiste. No añadí nada más, ni una disculpa, ni una queja. Solo esa frase ambigua, abierta, peligrosa. La respuesta no tardó ni 5 minutos. Sí. Pude imaginarlo leyendo el mensaje con atención renovada, intentando descifrar si había ganado o perdido terreno. No respondí enseguida. Dejé pasar una hora, luego otra. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Y? Sonreí por primera vez desde hacía días. Quizá tenías razón, escribí al final. He estado reflexionando. Ahí fue cuando mordió. Su tono cambió al instante. Me alegra que lo tomes así. No lo decía a malas. Solo soy sincero. La palabra siempre aparece ahí, sinceridad, como si fuera una coartada universal. No respondí a eso. Fui un poco más lejos. Creo que idealicé demasiado. Tal vez necesito mejorar algunas cosas. Me quedé con ganas de hablarlo mejor en persona. El silencio duró menos de un minuto. ¿Podríamos vernos otra vez? Ni una pregunta, ni una duda. Lo daba por hecho. Sentí una mezcla extraña de asco y lucidez. Era tal y como ella había dicho. A los hombres como él les gusta sentirse superiores.
Les tranquiliza pensar que sus palabras tienen poder, que hieren, pero también corrigen. Acordamos vernos pocos días después. Mismo café, misma hora. Acepté sin dudar. Por fuera volví a adoptar el tono suave, comprensivo. Por dentro todo estaba afilado. Los días previos no sentí nervios, sentí preparación. Pensé en cada gesto suyo, en cada frase, no para replicarlas, sino para entenderlas. Me observé a mí misma frente al espejo, no con juicio, sino con curiosidad. Vi a una mujer completa, no perfecta, real. Y por primera vez entendí que no había nada en mí que necesitara corrección. La noche anterior me escribió un mensaje largo, casi afectuoso. Decía que le gustaba que yo fuera madura, que supiera escuchar, que no me pusiera a la defensiva. Leí esas palabras sin temblar. Ahora las veía como lo que eran, herramientas. Dormí bien, profundamente, sin sobresaltos. El día de la cita me vestí con la misma sencillez que la primera vez, no para demostrar nada, sino porque me reconocía ahí. Caminé hacia el café con paso firme, sintiendo el cuerpo presente, anclado. Cuando entré, él ya estaba sentado. Se levantó al verme, sonrió. La misma sonrisa segura del primer día. Por un segundo habría podido engañar a cualquiera. Hola, dijo, me alegra verte. A mí también, respondí. Nos sentamos. La conversación fluyó con una naturalidad estudiada. Él estaba relajado, incluso encantador. Se sentía cómodo, en control. Me habló más que la primera vez. Opinó, bromeó. Observé cómo disfrutaba de su propio discurso, cómo se expandía. Yo asentía, escuchaba, sonreía. Esperé. El café llegó, hablamos un poco más. Él se inclinó hacia mí en un momento, bajando la voz como si compartiera algo íntimo. Me gusta verte así, dijo, más tranquila. Ahí supe que era el momento. Apoyé la taza con cuidado. Lo miré directamente a los ojos, sin rabia, sin temblor. Yo también he pensado mucho, dije con calma, sobre lo que dijiste aquella noche. Vi cómo su expresión se tensaba apenas. Seguía sonriendo, pero algo se movía por dentro. Y necesitaba verte otra vez para confirmar algo. Se quedó en silencio, esperando. Confirmar que a veces la arrogancia, continué, no es seguridad, es solo una forma de compensar otras carencias. El silencio que siguió no fue incómodo para mí, fue limpio. Lo vi quedarse rígido, con la mandíbula apretada, los ojos buscando algo que no llegaba. No dije nada más, no hacía falta. Me levanté despacio, tomé mi bolso, no miré atrás. Mientras salía del café sentí algo que no esperaba. No triunfo, no euforia, libertad. No corrí al salir del café, tampoco aceleré el paso. Crucé la puerta con la espalda recta y respiré hondo. Apenas sentí el aire de la calle. El ruido de la ciudad me envolvió como algo familiar, reconectándome con una realidad que ya no giraba alrededor de su mirada ni de sus palabras. Caminé unos metros antes de detenerme. Fue entonces cuando mis manos empezaron a temblar levemente, no por miedo, sino por la descarga tardía de todo lo que había contenido. No miré el teléfono, no necesitaba saber si me había escrito, si había intentado decir algo ingenioso, hiriente o justificarse. Durante 2 meses había esperado mensajes suyos como pequeñas dosis de validación. Esa tarde, por primera vez, no esperaba nada. Seguí caminando sin rumbo fijo. Observaba a la gente pasar, a las parejas discutiendo, a alguien riendo solo con auriculares puestos, a una mujer hablando por teléfono con gesto cansado. Todo seguía igual. Y sin embargo, yo no. Sentía una ligereza nueva, casi irreal, como si me hubiera quitado un peso que llevaba encima sin saberlo. Pensé en la Lucía de antes, en la que revisaba cada palabra para no parecer demasiado sensible, en la que justificaba silencios ajenos como cansancio propio, en la que aceptaba incomodidades para no parecer exagerada. Me dio ternura, no vergüenza. Comprendí que había hecho lo que pudo con las herramientas que tenía entonces. Llegué a casa y dejé el bolso en el suelo. Me senté en el sofá sin encender la luz, como la noche de su primer mensaje cruel, pero esta vez el silencio no fue opresivo, era distinto, era mío. Me preparé una cena sencilla que realmente me apetecía y comí despacio, disfrutando del sabor sin culpa ni vigilancia imaginaria. Ese gesto pequeño fue más significativo de lo que parecía. El teléfono vibró una vez. Lo miré. Era un mensaje suyo.
No lo abrí de inmediato, lo dejé ahí como una notificación sin urgencia. Cuando finalmente lo leí, no sentí nada intenso, solo confirmación. No pedía perdón, no se explicaba, me acusaba de haber sido cruel. Sonreí apenas, no una sonrisa de burla, sino de claridad. Cerré la conversación sin responder y bloqueé el número, no como castigo, sino como límite, definitivo, silencioso. Esa noche dormí profundamente, sin repasos mentales, sin diálogos imaginarios, sin preguntas, sin respuesta. Dormí como alguien que ha tomado una decisión que no necesita ser defendida. Los días siguientes fueron tranquilos, no lineales, pero honestos. Hubo momentos de enfado tardío, de incredulidad, incluso de tristeza. Pero ya no había confusión, había un hilo conductor. Yo no había perdido nada. Había ganado perspectiva, aprendí a reconocer ciertas señales, comentarios disfrazados de sinceridad, halagos que en realidad colocan jerarquías, silencios usados como castigo. Comprendí que la atracción no justifica la incomodidad y que la química nunca debe costar la dignidad. Volví a mirarme al espejo sin buscar defectos, volví a caminar sin pensar en cómo me veían desde detrás, volví a reírme sin preguntarme si ocupaba demasiado espacio y poco a poco dejé de narrarme desde la herida. No escribí esta historia para advertir a nadie ni para exponer a nadie. La escribí para recordarme algo esencial. Cuando alguien intenta hacerte sentir pequeña sin tocarte, no es torpeza, es intención, y no siempre hace falta gritar. A veces basta con decir una frase clara, levantarse y marcharse. Ese fue mi final. Y también mi principio.